Noche, Lick. Buenas noches, Lick, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a repetir únicamente algunos asuntos. Derecho del trabajador un día de descanso. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que puede descansar el trabajador cualquier día de la semana? Si yo le preguntara a ustedes cuál es la base legal, es el artículo 126. Y luego también quedamos de que casi todos el decreto 42-2010, ley que promueve el turismo, casi todos los artículos fueron, la Corte los expulsó, únicamente con el día del ejército, el 30 de junio, y ese se puede modificar dependiendo si es si es martes, miércoles o jueves, dependiendo de la ley, pues lo va a traer para el día lunes o bien para el día viernes. Derecho de trabajador a 15 días de vacaciones anuales. Ya quedamos sin excepción. Menores de edad, trabajo a domicilio, trabajo en casa particular. Todos los trabajadores, trabajo agrícola y ganadero, todos deben de gozar 30 días hábiles de vacaciones. En el 131 dice que para tener derecho proporcionalmente a las vacaciones, como mínimo debemos de haber trabajado 150 días. Por favor, eso sí lo anotamos. Y por último, el 136, que dice que las vacaciones no se pueden partir, no se pueden interrumpir, debe gozarse los 15 días. Claro, salvo por una excepción muy especial, por la clase de trabajo, pueden dividirse únicamente en dos. O sea, no es legal que usted goce una semana en enero, una en junio y otra en diciembre. No, las vacaciones son interrumpidas los 15 días son de comprar con el 136 de forma ininterrumpida. La obligación del empleador por otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o que ya estuviese establecido si fuera mayor. Los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará la forma de pago a los trabajadores que tuvieran menos de un año de servicios. El aguinaldo les será cubierto proporcionalmente. Este aguinaldo tiene una disposición especial que es el decreto 76-78 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la prestación del aguinaldo para trabajadores del sector privado. ¿Y qué es lo que dice en su artículo número 1? Todo patrón debe otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% del salario sueldo ordinario mensual que estos devenguen por un año en los servicios continuos o la parte proporcional que les corresponda. ¿Por qué es importante este artículo? Bueno, primero que es el 100%, las fechas que tienen que pagar, pero es únicamente por el salario ordinario. Para otras prestaciones es el salario ordinario y extraordinario. En este caso, el aguinaldo, solo la ley habla del salario ordinario, ¿sí? Vamos a ver aquí si vamos bien. Sí, vamos. La K, ¿sí? Bueno, protección de la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No debe establecerse diferencia entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley va a regular la protección de la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún tipo de trabajo que requiere esfuerzo que ponga en peligro su embarazo o su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido al 100% de su salario durante 30 días que preceden al parto y 45 días siguientes. En la época de lactancia tendrá derecho a periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre y post serán ampliados según las condiciones físicas por prescripción médica. Entonces, artículos 147, 148, leemos lectura. Veamos qué dice el 151, incisos A, B y C. El A, leemos lectura, que no podemos discriminar y que para nosotros poner un anuncio de que necesitamos una persona de determinadas características, debemos de hacer una solicitud, debemos de tener una autorización, debemos de pedir ese permiso a la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Vamos a ver, ¿quién me apoya con el inciso F del 151? Por favor, Diego. B y C. Bueno, ok. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Inciso C.
Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo expuesto en el artículo 177 de este código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso que el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Bueno, varias cosas, sí. Primero, la mujer embarazada, como regla general, no se puede despedir, salvo que cometa una falta grave. Ahí la ley faculta que el patrón no puede acudir ante un juzgado de trabajo a pedir la autorización para poderla despedir. Sin esa autorización no puede despedir. Pero imaginemos que no quiere acudir a un tribunal y la despide. Por favor, y esta pregunta se la voy a hacer en el examen. No va usted como abogado a reclamar las prestaciones laborales, sino que lo que usted va a tener aquí que pedir va a ser la reinstalación. No se trata de pedir prestaciones e indemnización, sino que va a pedir la reinstalación, ¿sí? Porque, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado. Se escucha bien. Modificó aquí esto, bueno. Entonces estamos de que no se le puede despedir y en todo caso pues procede la reinstalación, ¿sí? En lactancia tiene derecho a 10 meses como regla general, ¿sí? 10 meses y en forma extraordinaria en los periodos de lactancia puede ser incrementarse a 12 por prescripción médica, ¿sí? Médica, sí, ahí estamos. ¿Me querías decir algo, Cristian? Sí, Lick, buenas noches. Una pregunta. Digamos, si la mujer está embarazada, pero está en periodo de prueba, ¿tampoco se le puede despedir? No, no se puede. Una vez esté embarazada, no la puedes despedir en que esté en periodo de prueba. Ah, ok, gracias. Sí. Y normalmente no te contratan. Bueno, Sí, pero suponiendo que, digamos, cabal claro. fue durante el tiempo después de que... Lo que pasa es que una vez esté embarazada la mujer, la única manera de despedirla es, imagínate, por falta grave. Y 2, con autorización judicial. De lo contrario, no se puede despedir. Bueno, los menores de 14 años. Aquí ya hemos hablado nosotros. Pero no sé si leemos el 152, inciso B. No, no lo leí. Por favor. Por favor. Nos apoya ahí. El inciso B dice, la mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este último ponga en vigor. Y al volver a su puesto una vez concluido el descanso posterior al parto, o si el respectivo periodo se prolonga conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo puesto o a uno equivalente en remuneración que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. Bueno, vean pues, aquí tal vez lo que nos faltó fue comentar nosotros lo relativo al pre y el post. El pre y el post son 30 de pre y 54 del post. La Constitución habla únicamente de 45. Entonces ya lo supera el Código de Trabajo. Sin embargo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo puede otorgar 60, 70. Entonces ya aplicamos la norma que más favorece al trabajador. ¿Sí? Solo permitan. Menores de 14 años, actualmente 15, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepción establecidas en la ley. Es prohibido ocupar menores de edad incompatibles con su capacidad o en peligro su formación. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de un adecuado cuidado. Bueno, ¿quería decir algo, Ari?
Sí, buenas noches, licenciado. Perdone, solo del inciso C del 151 refiere que conformidad al 177 este código, pero lo estaba verificando Sí. y Ya no habla es el 177, ya no es, creo que es el 77. 77, sí, porque habla algo del capitán de la nave, entonces me quedó duda de qué hace Y no, referencia. eso ya está modificado estos. O Ok, sea, todos los códigos tienen 177. sí, eso vi. Sí, bueno, estamos. Bueno, hablando de los menores de edad. Primero, ¿cuál es la base legal? El convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para decir que son 15 años. En Guatemala, para aplicar un convenio se necesita un reglamento. Y ese está contenido en el Acuerdo Ministerial 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 sobre la edad mínima. Esa es la base legal para decir que en Guatemala son 15 años. ¿Sí? Y luego les dejé yo el 182, porque si contratamos a alguien menores de 15 años, escúchenme, podemos cometer el delito contenido en el artículo 156 bis del Código Penal. Eso se lo voy a preguntar. Fíjese que se lo estoy diciendo con tiempo. Entonces, el artículo 31 ya quedamos. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Es que no sé si soy solo yo o usted dejó de compartir pantalla. Sí, dejo de compartir, yo tampoco la veo. ¿Sí se ve? Yo no la veo. Yo no la veo. Yo no la veo. Yo no la veo. Solo tienen que volver a Yo fijar no lo veo, Lick. la lista. Búsquenla porque sí se ve. Sí se ve. Pues unos la ven y otros no la ven. Vamos a ver si logramos, vamos a dejar de compartir acá. Ahora vamos a ingresar de nuevo. Vamos a ver, pues vamos a hacer aquí lo que se puede humanamente, ¿sí? ¿Ahora? Ahora ya. Ahora ya, gracias. Se ve, licenciado. Es que lo que pasa es que, bueno, vamos a estar ahí. Bueno, entonces hablamos de los, pero no se puede. Que no se les olvide que se reduce la jornada de trabajo si tiene 15 años. Si tiene de 15 a 18 años es otra reducción diferente, en forma diaria y en forma semanal. Por favor, se lo estoy diciendo con tiempo. Adicionalmente, sí, el trabajo de los menores de edad de 15 años no pueden trabajar en jornada nocturna, ¿sí? No pueden trabajar en jornada nocturna, ¿sí? Vamos. Entonces, yo creo que eso ya lo que hemos analizado. 156 dice importantísimo, 32 y 150 que dice que habla de menores de 14 años, eso es imposible, ya no puede en las peores formas de trabajo infantil, eso es derecho vigente, pero no positivo, ¿sí? Adulto mayor, decreto 85-2005 del Congreso de la República, que es la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad. Aquí encontramos su definición en el artículo número 3. Definición. Para los efectos de la presente ley, se define como la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más. Se consideran ancianos en condición de edad aquellos que, careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico-mental y los que se encuentren en situación de riesgo. Entonces estamos claros que en Guatemala, para que le traten a uno de la tercera edad o anciano, son 60 años. Protección de fomento a los ciegos y minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales. El decreto número 135 y 196 del Congreso de la República le da atención a personas con discapacidad. En su artículo número 3 dice, definición, se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normalmente para una persona. Y luego, pues los otros artículos hablamos de la discriminación, su derecho a actividades lucrativas y las personas con discapacidad deben de tenerse de acuerdo a su... Vean, el 41. El trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmente a su edad, condición
desarrollo intelectual y valores morales. Inciso N de la Constitución. Regresamos a la Constitución. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes que determine la ley. ¿Sí? Y en los porcentajes que determine la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Esto está contenido en el artículo 3. Si usted lo lee despacio, pero yo se lo voy a resumir. Preguntas de examen. Primero, del 100% de trabajadores en una empresa, 90 deben de ser guatemaltecos extranjeros. De los salarios totales de la empresa, el 85% le corresponde a los guatemaltecos y el 15% a los extranjeros. Si una empresa en Guatemala tiene 5 trabajadores, 4 deben de ser guatemaltecos y 1 debe ser extranjero. Usted lee todo el artículo porque se lo voy a preguntar. Inciso N. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. Bueno, aquí el artículo 18 en su contrato de trabajo. No podemos nosotros tergiversar. Tenemos que poner las garantías mínimas que se le ofrece a la clase trabajadora. Ya hemos hablado que no se puede pactar en un contrato menos del salario mínimo, jornadas de lugar de trabajo no nos pueden variar, lugar de pago tiene que establecerse, en fin, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, ¿y eso procurará el desarrollo económico? Claro que sí. Yo pienso que nosotros nos debemos a las empresas y debemos de hacerla grande. Nosotros, inclusive como docentes de la facultad, debemos de tratar de que la facultad siempre esté en lo más alto que se pueda a nivel académico, ¿sí? O obligación del empleador a indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación laboral, cualquiera que sea esta. Bueno, aquí le dejé 2 artículos, usted los lee. En la iniciativa privada, por cada año de servicio, tenemos derecho a un salario. Siempre que nos despidieron injustificadamente, o cuando habla de forma indirecta es porque nosotros nos damos por despedido, porque nos redujeron el salario, porque nos cambiaron la jornada de trabajo, porque nos cambiaron el lugar de trabajo, o porque no nos pagan el salario en las fechas establecidas. El artículo 77 del Código de Trabajo son las facultades que tiene el patrono para podernos despedir, sin ninguna causa, sin responsabilidad de su parte. El artículo 78 es el despido indirecto, donde nosotros nos damos por despedidos cumpliendo las obligaciones que contiene el contrato de trabajo. Entonces, por favor, en esos casos, pues la indemnización que corresponde es un mes de salario por cada año trabajado. Y estamos hablando de indemnización, porque hay prestaciones irrenunciables, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para el sector público y privado, el famoso bono 14, esas son irrenunciables. Si a usted lo despiden, de cualquier forma que sea, es más, fíjense que en la mayoría de reglamentos interiores de trabajo habla de que a unos meses de prueba tienen derecho a pagar proporcionalmente, si es factible, el derecho que se tiene a las prestaciones irrenunciables. O sea, esas, usted no puede decir no las quiero, se las tienen que pagar. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Vamos al inciso P. ¿Quién me ayuda para que no hable solo yo? ¿Quién nos apoya? Por favor, Marjorie. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia.
Bueno, ahí estamos bien claros. En el momento de fallecer el trabajador, pues le va a corresponder. Lo único que aquí dice que esta prestación se cubrirá con mensualidades vencidas. Es la diferencia de pagarlo en forma directa. Y por supuesto, si la muerte está estamos cubiertos por el Seguro Social, pues ya será el Seguro Social quien nos va a cubrir ese aspecto. Y pues si no llega a la totalidad, será el patrón. Pero entonces también en este caso, le dejé ahí tres definiciones. En el artículo 85, primer párrafo, inciso A, y el 197 bis, último párrafo, ahí si ustedes ven, ya, fíjense que el decreto número 23-79 del Congreso de la República es una ley especial para los derechos post-mortem que tienen las familiares de los trabajadores. Fíjense aquí dice, en caso de fallecimiento de un trabajador al servicio de empresas del sector privado, su cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados. Pues si se da cuenta, no está hablando de padres. Ya las otras normas hablan de padres. Yo en este únicamente tomaría en este orden. Tienen derecho a percibir las prestaciones contenidas, las prestaciones contenidas. Pero ¿qué es lo que yo quiero referir? La importancia del 197 bis es de que nos habla de circunstancias totalmente diferentes que benefician a la clase trabajadora. Y el 85 igual. Fíjense que en esta norma ya incluyen a los padres. Por eso nosotros debemos de adaptar todas estas normas para beneficio de la clase trabajadora. Incluyen a los padres. Dos, en uno de esos, en 156 bis, dice que no se necesita declaración judicial para que el patrono nos pague siempre que la muerte ha sido causada por un hecho imputable al patrono. ¿Sí? Vamos con la Q. Por favor, Marjorie. Marjorie Dayan Hernández Lima. Sí, licenciado, ¿podría repetirme cuál debo leer? Disculpe. La Q. ¿A cuál? Q, del 102 de la Constitución. Ok, dice derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, yo les dejé dos artículos ahí y el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo sobre el convenio de la libertad y protección al derecho de sindicación. ¿Qué es importante de esto? Vean pues, tomen nota. Con 20 trabajadores debe formarse un sindicato. El mínimo para formar un sindicato son 20 trabajadores. Ahí lo anota bien claro que se lo puedo preguntar. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que nosotros venimos y nos reunimos 20 trabajadores y decidimos formar un sindicato. Debemos de dar aviso inmediatamente a la Inspección General de Trabajo y a partir de ese usamos el derecho de inamovilidad. ¿Qué significa esto? Que el patrono no nos puede despedir por formar un sindicato. ¿Estamos? Eso es lo que señala el artículo 209. El convenio 187, pues, la Organización Internacional del Trabajo, pues, se refiere a la libertad sindical y hasta la protección de la sindicación. Marjorie, inciso R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Bueno, aquí hay otra cosa que seguro se lo voy a preguntar. Jóvenes, para jubilarse como trabajador de la iniciativa privada del sector público, para tener derecho a jubilación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, usted necesita 60 años de edad y 240 cuotas aportadas al régimen IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Si cumplimos con eso, las 240 cuotas equivalen a 20 años de servicio, 20 años pagando nosotros esta cuota.
y 60 años de edad, con eso ya tenemos derecho a jubilarnos por el IX. Si es del adulto mayor, ya quedamos, son 65 años. Aporte económico para el adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 65 años. Jubilados del IX, 60 años. Jubilados del Estado, por favor, tome nota porque usted lo puedo preguntar. 20 años de servicio, si Sandra Magalí Valencia tiene 20 años de trabajar en el Estado, se puede jubilar a cualquier edad, Si Sandra Magalí Valencia tiene 10 años de trabajar en el Estado y se quiere jubilar, debe tener 50 años de edad, ¿sí? Por favor, toma nota de esto, se lo estoy pidiendo, ¿sí? ¿Puede repetir, licenciado, por favor? Disculpe. Alguien tal vez lo puede anotar ahí para que no se nos pierda. X 60 y 240 cuotas equivalente a 20 años. Aporte económico del adulto mayor, 65 años. Jubilados del Estado. 20 años de servicio, nos podemos jubilar a cualquier edad. 2. 10 años de servicio en el Estado, necesitamos 50 años de edad. ¿Estamos? Vamos entonces ahora al siguiente. Marjorie, el inciso S. Solo que no me aparece su pantalla. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién nos apoya, jóvenes? La S, dijo el licenciado. Estamos en la S. Ok. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia. 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en ese caso, de 6 meses. Bueno, vean, pues, esto ya se incrementó. El artículo 78 del Código de Trabajo, en el primer párrafo, inciso B, indica lo siguiente. Vean, aquí en la Constitución habla 6 meses. Ya en el artículo 78 habla de 12 meses. ¿Qué significa esto? Resulta que a Esther Elizabeth la despidieron injustificadamente. Ella pues tiene el derecho de acudir a la Inspección General de Trabajo para citar al patrón. No llega, no se presenta, no quiere pagar. Esther tiene el derecho de ir a los juzgados de trabajo y previsión social. Desde el momento que Esther acude al órgano jurisdiccional, ya el patrón tiene la obligación de pagarle, escúcheme la nota, hasta 12 meses a título de daños y perjuicios. Vean pues, le tiene que pagar las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, bono 14, que son irrenunciables. Le digo bono para reducir las palabras, ¿eh? Porque la mayoría de tratadistas o profesores se enojan que uno hable de bono. Bonificación anual para el sector privado y público. Bono 14. Esas son irrenunciables. Esas se las tienen que pagar. Pero si no se las pagaron, se las van a tener que pagar. Esther tiene derecho también a indemnización porque el despido fue injustificado. Y tercero, tiene derecho a daños y perjuicios porque el tribunal no prestaciones en el tiempo establecido. Ella ya acudió a un juez de trabajo y previsión social y a partir de ahí tendrá que pagarle también daños y perjuicios hasta 12 meses. ¿Qué le va a pagar? Dice que son 12 meses equivalentes a un salario por cada mes, o sea, serían 12 salarios más. Y muchas veces ellos se resisten a pagar esto porque es superior la mayoría de veces a las mismas prestaciones, a la misma indemnización que usted tiene derecho. Y eso, los tribunales casi siempre imponen esta sanción de los 12 meses. Actualmente hay más de 50,000 quetzales, imagínense. Bueno, eso está en el artículo 78 del Código, ya supera lo que dice la Constitución. Ahí le puse, según el Código Civil, una definición de qué son daños y qué son perjuicios. Vamos a ver quién me ayuda. Lauri. T.
Muy bien. D. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Miren qué interesante. También las disposiciones legales que contienen los convenios y tratados internacionales o los de la Organización Internacional del Trabajo, en Guatemala se consideran derechos mínimos para la clase trabajadora. La importancia de conocer nosotros el contenido de estos tratados y convenios ratificados por Guatemala. Bueno, ahí termina. 2. Entramos a la parte de la tutelaridad del derecho del trabajo. Y el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla que el derecho es tutelar, o sea, las leyes deben ser tutelares para la clase trabajadora. Y dice que en respecto al agro, pues debe tenerse mayores consideraciones, ¿sí? Pero la parte de la tutelaridad, pues ya sabemos que todas las normas deben de ser tutelares para la clase trabajadora. Artículo 104, ¿sí? El 104 creo que les habla de la huelga, no sé si tenemos por ahí el 104. La Constitución, alguien que lo tenga. ¿Lo podemos leer, Marjorie? Sí, artículo 104, derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Bueno, entonces, leamos de una, por favor. Lo que sí quedamos claro es que la huelga es de los trabajadores y el paro es de los patronos. Eso sí nos vamos a perder. Miremos que es el 105, que habla de la vivienda. Decime. ¿En qué casos no serán permitidos la huelga y un paro? Fuerzas Armadas, transporte mediante en viaje y servicios públicos. Gradelic. Bueno, sigamos con el 105. Vivienda de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad. Bueno, ya estamos con las viviendas, pero no creo que vamos a hacer más comentario. El 106, ya le hemos dado lectura al 106, ¿sí? El 106 habla de los derechos irrenunciables. Hay derechos que son irrenunciables del trabajador. No son en prestaciones laborales, no derechos como, por ejemplo, el de la jornada de trabajo, el derecho al salario. Todos esos son derechos irrenunciables. Los trabajadores no podemos renunciar a los derechos que nos otorgan la legislación laboral guatemalteca, que incluye el Código de Trabajo, los convenios, cualquier tipo de disposición. No podemos hacerlo. Entonces, también este artículo, fíjense que nos ayuda mucho, porque aquí está el principio de indubio pro operario. En caso de duda, vamos a interpretar la ley, la que más favorece al trabajador. Vamos a ver que podemos superar todos nuestros derechos a través de la negociación colectiva, y también nos señala la parte de que los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala son parte de la legislación guatemalteca y son garantías mínimas o derechos mínimos. Bueno, con eso terminamos esa parte y entramos a la regulación constitucional de la relación de los trabajadores del Estado. Artículo 107. Trabajadores del Estado. ¿Qué son los trabajadores del Estado? Veamos qué dice el 107, por favor, de la Constitución. Por favor. Artículo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Bien. Por eso ustedes ven que todos los presidentes que son secretarios generales de los partidos políticos
renuncian desde el momento de asumir como secretarios de partidos, porque ya es una obligación que les otorga la Constitución, que les exige la Constitución. Pero bueno, para poder entender bien ese tema, nos iríamos a la ley del servicio civil. Por favor, esa es una ley. El reglamento de la ley del servicio civil es otra disposición legal. O sea, toda ley tiene su reglamento para poder interpretar y poderla aplicar. Pero en la ley del servicio civil encontramos que es un servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de un nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, ya sabemos que es un servidor público. Pero al hablar de servidor público tenemos la primera categoría, funcionario público y empleado público. Pero estas definiciones no están en la ley de servicio civil, están en el reglamento de la ley del servicio civil. Y en su artículo número 1 dice lo siguiente: servidores públicos. Para efectos de la ley de servicio civil y presente reglamento se consideran servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. ¿Quiénes? Funcionario público. Preguntas de exámenes de juicio. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes por la ley que ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se les remunera con un salario. ¿Qué es ahora empleado público? Por de leerlo para no hablar solo yo. Yo lo leo, licenciado. Por favor. El empleado público es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la ley del servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad donde presta sus servicios, y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. Bueno, tenemos dos definiciones, pero miren qué interesante el último párrafo de este artículo 1. No funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario. Ustedes saben que a los concejales de la municipalidad dietas, por favor, ellos no son ni empleados ni funcionarios públicos entonces, ni aquellos que son retribuidos como honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Ahí en el 31 hay una clasificación, tenemos servicio exento, sin oposición y por oposición. Interesante que también el organismo legislativo tiene su propia ley de servicio civil. El organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil. Las municipalidades también tienen su propia ley de servicio civil. La Universidad de San Carlos tiene sus propias disposiciones en materia laboral. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, todas las entidades autónomas descentralizadas tienen disposiciones en materia laboral y en lo que es aplicable le vamos a aplicar la ley del servicio civil general, la ejecutivo, la que hablamos donde está la definición de qué es servidor público. Artículo 108, régimen de trabajadores del Estado. Por favor, ¿quién nos lo lee? Yo lo leo, licenciado. Por favor. Artículos. Muy bien. Artículo 108, régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley de servicio civil conservarán ese trato. Bueno, yo aquí ya elegí unas leyes para poderlo ampliar, ¿sí?
Vamos con el de planilla. Trabajadores de planilla. Estamos siempre en el 100, léeme bien, perdón, léeme otra vez el 108. Muy bien. Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. Bueno, ahí estamos bien claros. Veamos hoy el 109, trabajadores por planilla. Artículo 109. Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y trabajadores del Estado. Ahí estamos. Estos trabajadores por planilla ya casi están desapareciendo, ustedes ya muy poco se utilizan. Vamos hoy con la indemnización, artículo 110. Esto también va a cambiar totalmente el panorama que hemos hablado. Por favor. Muy bien. Artículo 110. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Bueno, vean pues, la regla general en el Estado es que aunque usted trabaje 20 años, solo le van a pagar 10 años. Claro, han habido sus excepciones con los pactos colectivos. No sé si tenemos algún maestro aquí en la clase, porque los maestros saben que únicamente les pagan 4 meses, el equivalente a 4 meses. Bueno, pero regla general, a los trabajadores del Estado, aunque usted trabaje 20, 30 años, únicamente le van a pagar 10. Claro, el Congreso, se recuerdan que hubo un tiempo que quería despedir al personal, entonces dijo, señores, quienes se retiren voluntariamente, les vamos a pagar tantos salarios. Superaron los 10. Y también me recuerdo que la Procuraduría de Derechos Humanos también sacó un programa parecido, pero son casos eventuales. La regla general, y si yo se la pregunto, es que únicamente tienen derecho a 10 salarios, o sea, a 10 años. Aunque usted trabaje 20, 15, 25, no se los van a pagar. Le van a pagar únicamente a 10 años de trabajo. ¿Me vas a decir algo? Bueno, artículos. Sí, disculpe, creo que no sé si fue usted que había mencionado en las primeras clases que, bueno, por ejemplo, en el sector privado, es normal que uno renuncie y no le pagan nada, pues, o sea, no tiene ese derecho a indemnización. Pero no sé si mencionaron unos pactos colectivos, al menos en el sector que aunque uno renuncie, se lo paga. Fíjate que lo que pasa es de que el sector privado, pues, ha habido últimamente, pues, en los últimos años, muy poca discusión de pactos colectivos, porque los pactos colectivos en el sector privado aplicarían muy bien. Yo te voy a ser honesto, ahorita yo vi por ahí que querían revisar los pactos colectivos, porque en el Estado la condición, si vos lees el artículo que la compañera de la lectura, dice que es por despido, no debería ser por renuncia, pero a los pactos que vos renunciaste tenés derecho a los 10 años, y nunca se les olvide que de conformidad con el artículo 47 del Código de Trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional, y si superan los derechos de la clase trabajadora, pues les es aplicable. Pero la mayoría de pactos ya está que por renuncia también están los 10 años. ¿Sí? Bueno. 111. ¿Quién más nos ayuda? Bueno, está bien, sigamos, Esther. Muy Después bien. de Esther, ¿quién más nos ayuda? Bueno, veamos, Esther. Muy bien. Artículo 111. Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos.
Miren qué interesante, se lo puedo preguntar. Las entidades descentralizadas que tienen que trabajar más o menos con el sector privado, no le es aplicable a la ley de servicio civil, no le es aplicable el Código de Trabajo, perdón, le es aplicable el Código de Trabajo, no le vamos a aplicar las normas, pero claro, de la ley de servicio civil, sino el Código de Trabajo. Y más interesante, si ya tiene derechos adquiridos, no lo podemos perjudicar. Estamos entonces hablando de estas entidades. Este es interesante. 112. Prohibición para desempeñar más de un cargo público. Como regla general, nadie puede tener 2 trabajos en el Estado. Esa es regla general. Salvo 2 casos excepcionales, de como vea con el 112. Los docentes y los que trabajen en asistencia social. Por ejemplo, en el caso de su servidor, yo mi contrato en la universidad dice que es de 13 horas a 21 horas, 8 horas tengo. A ninguna persona, si María Fernanda trabaja en el Estado, por ejemplo, imaginémonos que trabaja de, ¿qué? Oficinista. En el Estado no puede trabajar María Fernanda tener 2 plazas en entidades del Estado. Es prohibido. Los docentes sí se le permite y a los que trabajan en instituciones de asistencia social. Leámoslo para que nos quede grabado. Por favor, Esther. Muy bien. Artículo 112. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Bueno, pregunta de examen. Avidán Ortiz, docente de la facultad. Si es compatible, ¿puedo trabajar en otra dependencia del Estado? Sí. Como docente. Solo 2 casos. Los trabajadores de las entidades asistenciales y los docentes. Así de que ya estamos bien claros con el 112. Veamos qué dice el 113. Este lo utilizan mucho cuando ustedes lo escuchan, cuando van a elegir magistrados o una elección de cargos públicos. Vean qué es lo que dice el artículo 113. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, Carlos. Artículo 113. Derecho a optar empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Fíjate vos, solo 3. Capacidad, idoneidad y honradez. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que tienen siendo palabras muy sus capacidad, no hay ningún problema, eso es por méritos. Pero ya en cuanto a la idoneidad y en cuanto a la honradez, pues aquí teníamos que ver una interpretación. Yo creo que hasta el día de hoy en Guatemala, hablando en este tipo de elecciones, casi nunca se ponen de acuerdo en este tema. Revisión de la jubilación, artículo 114. Marjorie, ya nos quisiste ayudar, Marjorie. Lo leo yo. Bien, Va María Fernanda, y después que Marjorie. 114. Ok. Revisión a la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y del último salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. Es lo que hicieron recientemente, ¿verdad? Que se dio un incremento de los jubilados del Estado. Pero regresando a la parte de la revisión, lo que quiere decir este artículo en palabras sencillas es que María Fernanda está jubilada por el Estado, ya sea con 10 o 20 años de servicio, dependiendo la edad. Si son 10, 50, y si tiene 20 años de servicio, pues ella se puede jubilar a cualquier edad. Pero resulta que a María Fernanda le sale la oportunidad de un nuevo trabajo en el Estado, ganando, por supuesto, un salario mejor que el que tenía cuando se jubiló. Y apenas suspende su jubilación y María Fernanda se va a trabajar. Cuando termine ese periodo de trabajo,
ella tiene derecho a pedir la revisión de la jubilación. Eso significa que le van a hacer un ajuste a la pensión que estaba gozando, aquella que suspendió, para mejorarla. Eso es lo que señala el artículo 114. Por favor, Marjorie, artículo 115. Artículo 115. Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a jubilados. Las personas que gocen de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vean, pues esto es interesante. El Estado, de conformidad con la ley, tiene la obligación de un aporte constitucional a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Más de 20 años nunca cumplió con esa obligación. Sin embargo, a sus jubilados del Estado, imagínense, tienen cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Y esto por qué? Porque esto pues beneficia a la clase trabajadora. Pero esa puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Y a quiénes son? ¿Quiénes tienen derecho gratuitamente al seguro social? Porque son los únicos. Les quiero decir que todos los demás tenemos que pagar. Aún el migrante guatemalteco que está en el extranjero, si quiere tener cobertura de seguro social, le hay una cuota de 1,000 quetzales. Y no le van a cubrir los, por ejemplo, no le van a cubrir su familia que está aquí, al esposo y a los hijos. Eso significa, pero todos debemos de pagar una cuota. Los únicos que quedan exentos son exactamente los jubilados del Estado. ¿Sí? Vamos a ver. Laura, ¿estás por ahí? Artículo 116. Artículo 116. Regulación de los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho podrá ejercitarse en la forma que perceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios esenciales. Bueno, vean pues. Primero, en cuanto a este tema, la huelga de los trabajadores del Estado, ya se permite. Lo que no se permite en política partidista. No se les permite, por ejemplo, pero tienen algunas limitaciones. Pero lo que me preguntaba al principio, ¿quiénes no pueden llevar a cabo la huelga? Bueno, tienen derecho a plantear conflictos colectivos, solo que ellos no tienen derecho a la huelga. Se van en un conflicto colectivo a buscar una sentencia colectiva o laudo arbitral. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el transporte mientras anda de viaje, servicios públicos como el agua, servicios de emergencia de los hospitales, energía eléctrica. Tienen derecho a huelga, ¿eh? Eso se hace, sus peticiones lo hacen a través de una sentencia de un tribunal de conciliación. Artículo 117. Muy bien. Artículo 117. Opción al régimen de clases pasivas. Es de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes, podrán acogerse a este régimen y la dependencia respectiva. En este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Bueno, para esto de las clases pasivas, no se nos puede olvidar. Para jubilarme en el Estado, 10 años de servicio y 50 de edad. 20 años de servicio me puedo jubilar a cualquier edad. Por favor, tomen nota de eso. Pero vean, aquí ya no quiero que hablemos nosotros de funcionario público, ni empleado público, ni de servidor público. Ya hablando de la ley de clases pasivas, que es la ley, el decreto número 63-88 del Congreso de la República, en su artículo número 2 nos habla trabajador civil del Estado. ¿Quién es el trabajador civil del Estado? Por favor, María Fernanda, no sé si puedes ver la pantalla. Sí. Mira qué dice el artículo número 2.
Para los efectos de esta ley, trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla, o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Vean, pues entonces estamos claros que los militares no hay, pero ya dejamos en la ley de clases pasivas, ya no se habla de servidor ni de funcionario público, se llama de trabajador civil del Estado. ¿Estamos claros con eso? Yo creo que pues ahí está ya. Decime, Gabriel. Las personas que trabajan en el Estado prestando servicios técnicos también están comprendidos en la jubilación, entonces. No. Si te recuerdas cuando leímos el artículo número 1 del reglamento de la ley de servicio civil, la parte final, cuando le dice énfasis, ahí te está hablando que los que trabajan con servicios profesionales o técnicos no son considerados ni funcionarios ni trabajadores públicos. Claro, yo te digo, pues sabes de que ahorita mismo, si en un contrato, en un 029, te dan condiciones que son elementos de un contrato de trabajo, tenés que acudir a un juzgado, primero para que indique que hay relación laboral, y ahí pues ya tendrías, pero no te olvides que tenés que contribuir, ese es un requisito, es que tenés que contribuir, por ejemplo, cuando hablábamos de Montepío, es un descuento mensual que les hacen a la clase trabajadora, igual el Seguro Social. Si no pagas esa cuota, no tendrías derecho. Ese es el problema del 029, cuando va a discutir que hubo simulación y al final dicen que hay relación laboral. Jubilación, pues hay requisitos que debe de cumplir. Acuérdate que son programas de retiro. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta en el tema? Bueno, jóvenes, vamos a dejar el tema ahí. Terminamos este material. Yo lo depuro el día lunes. Y si Dios quiere el día martes, pues se lo estaremos enviando. Dos, quiero que no se pierdan la clase de lunes porque nos quedamos un poquito pendiente con el tema cuando hablamos de la naturaleza jurídica, que yo quería darles esto presencial y lo demás virtual porque es un poco de historia, pero pues nos vamos a tener que terminar el día lunes. Y la idea es terminar el lunes para que el día viernes tengamos la oportunidad de hacer un repaso previo al examen que es el día lunes. Así de que por favor no quiero que se pierdan estas clases. La asistencia ya la pasamos. Por favor sea consciente con la asistencia, pues usted sabe que tiene derecho ahí pues a una anotación adicional en su segundo examen parcial, no en este. Y los espero el día lunes, así de que pasen muy buenas noches y un feliz fin de semana. Gracias, Lic. Buenas noches, Lic. Noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Gracias, te cuidas, adiós. Feliz noche. Gracias, Lorena. Adiós, Lic. Feliz noche. Gracias, Karen.